Poder aéreo de Chile versus poder aéreo de Argentina. ¿Cuál es el mejor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de las 5 mejores aeronaves de combate de Chile versus las 5 mejores aeronaves de combate de Argentina y ver qué país tiene las aeronaves de combate más letales. Chile y Argentina estuvieron al borde de un conflicto bélico a gran escala en 1978 por el control del canal Beagle. Luego, en 1982, durante el conflicto de las Malvinas, Chile apoyó al Reino Unido en sus operaciones militares contra Argentina. Es por eso que muchos chilenos y argentinos se guardan un cariño muy especial hasta el día de hoy. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Poder aéreo de Chile. 5. Helicóptero de guerra naval Eurocopter AS-532SC Cougar. El AS-532 Cougar es un helicóptero polivalente bimotor de tamaño medio fabricado por el grupo Eurocopter, actualmente Airbus Helicopters. El AS-532 Cougar es la continuación del desarrollo y actualización del Aerospatiale Puma como helicóptero militar. El último modelo desarrollado a partir del AS-532 Cougar es el SC-725 Cougar, del que ya hablamos en anteriores videos. El AS-532SC es la versión marítima de la familia Cougar, que está equipado con dos motores de turboeje Turbomeca Maquila 1A1. En Latinoamérica, el principal usuario de este helicóptero es la Armada de Chile, que los utiliza principalmente para las siguientes tareas: guerra antisuperficie, ataque a buque de superficie equipado con los misiles antibuque AM-39 Exocet, guerra antisubmarina, ataque a submarinos equipados con sonar de profundidad variable y torpedos, búsqueda y rescate, SAR, patrullero marítimo. Para el aterrizaje en cubierta puede ser equipado con un arpón para un asegurado rápido. También puede cumplir misiones de transporte tanto de personal como de carga, y el entrenamiento de la Infantería de Marina y de las Fuerzas Especiales de la Armada de Chile. 4. Avión de entrenamiento y ataque ligero A-29B Super Tucano. El Embraer MB-314 Super Tucano es un avión turbohélice diseñado para el ataque ligero, contrainsurgencia y entrenamiento avanzado de pilotos, provisto de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas. La Fuerza Aérea de Chile compró 2 de estos aviones para entrenar a sus pilotos, por la eficiencia costo-beneficio que significaba comprar el Super Tucano, que no solo es un avión con una electrónica moderna para el entrenamiento de futuros pilotos de combate, sino que el avión posee ciertas capacidades para el ataque tierra, lo que lo hace un verdadero avión multimisión. En compras posteriores, el número de A-29 Super Tucano en servicio con AFACH aumentó hasta las 22 unidades. El A-29B Super Tucano, para cumplir sus misiones de ataque a tierra, puede ser artillado con bombas guiadas y bombas convencionales, cohetes no guiados de 70 mm, pods de ametralladoras y misiles aire-tierra. Entre otras características, el Super Tucano puede operar en todo tipo de clima, durante la noche y el día, y es capaz de aterrizar en pistas de aterrizaje cortas que carecen de mayor infraestructura. El A-29B Super Tucano fue el avión elegido para reemplazar en el servicio al avión de instrucción A-36 Toki, dado de baja recientemente. 3. Cazas F-5 Tigre 3. En mayo de 1974, Chile aceptó la oferta de 18 cazas Northrop F-5E Tigre 2 de los Estados Unidos. Luego se modificó a 15 cazas del modelo F-5E y 3 del modelo F-5F biplazas. El contrato de compra se firma en septiembre de ese mismo año por un monto de poco más de $44 millones. Los cazas fueron recibidos por la Fuerza Aérea de Chile en 1976, por lo que actualmente estos aviones tienen ya 46 años de servicio activo. El F-5 fue el primer avión de combate de nueva generación de Chile y colocó a la Fuerza Aérea del país a la par de las Fuerzas Aéreas regionales.
Los F-5 chilenos recibieron una modernización en la década de 1990. La empresa israelí IAI llevó a cabo actualizaciones en 12 F-5E y 2 F-5F, que incluyó la instalación de un radar multimodo ELTA ELM 2032B, un HUD, cabinas OTAS, misiles aire-aire, Shafir y Python 3, entre otras mejoras importantes. Debido a los cambios, los aviones pasaron a llamarse F-5 Tigre 3. 2. Aviones de alerta temprana Boeing E-3D Sentry AW Mk1. El 19 de agosto del 2022, la Fuerza Aérea de Chile incorporó oficialmente dos aviones de alerta temprana Boeing E-3D Sentry AW Mk1, los cuales fueron asignados al Grupo de Aviación número 10 de la Segunda Brigada Aérea. Estos aviones reemplazaron en el servicio al Boeing EC-707 Cóndor, que estuvo en servicio desde 1995. Los E-3D Sentry AW Mk1 es un derivado del Boeing 707 equipados con motores CFM56-2 que le dan al avión una autonomía de vuelo de hasta 18 horas o 9.600 kilómetros, capacidad para volar a una altura de hasta 29.000 pies y su velocidad máxima es de 853 km por hora. Su sensor principal es el radar de pulsos Doppler aerotransportado AN/APY2, que detecta hasta 600 objetivos aéreos y de superficie simultáneamente, con un alcance de más de 200 millas, 321 kilómetros. Este radar es capaz de realizar funciones de vigilancia, identificación, gestión de batalla y comunicaciones. Mantiene el equipamiento original del fabricante y el estándar de la RAF. La denominación AEW Mk1 se debe a las modificaciones que realizó la RAF a este material de vuelo, las que incluyeron la adición de una zona de reabastecimiento de combustible en vuelo, pods de guerra electrónica ESM en las puntas alares, una capacidad mejorada de vigilancia marítima que ofrece procesamiento de escaneo marítimo, más un sistema conjunto de distribución de información táctica. Estos Sentry AW Mk1 ingresaron al servicio al Escuadrón 8 de la RAF en 1991 y fueron dados de baja en septiembre del 2021 después de 30 años de servicio. Si bien los aviones tienen sus años, cabe destacar que ninguno de los vecinos de Chile, Perú, Bolivia y Argentina poseen aviones con tecnología similar a los Sentry. Estos aviones operarán con la FACH por los próximos 15 años. 1. Cazabombarderos F-16. El 30 de enero del 2002, Chile firmó un acuerdo de compra de 10 cazas F-16 Block 50-52 con la empresa estadounidense Lockheed Martin por un monto cercano a los $500 millones. Estos eran 6 F-16C y 4 F-16D biplazas. Los aviones fueron entregados a la Fuerza Aérea de Chile el 31 de enero del 2006. Posteriormente, en 2007, Chile adquiere 18 F-16 de segunda mano procedentes de Holanda, los cuales fueron sometidos a un programa de modernización de media vida MLU. Estos F-16 reemplazaron a los vetustos Mirage 50. En compras posteriores, Chile adquiriría 18 cazabombarderos F-16 adicionales de Holanda. Y en la actualidad, la Fuerza Aérea de Chile opera un total de 46 aviones de combate F-16. Estos aviones tienen como arma principal los misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM y los misiles aire-tierra AGM-65 Maverick. Poder Aéreo de Argentina. 5. Aviones de instrucción avanzada T-6C Texan II. En 2017, la Fuerza Aérea Argentina adquirió 12 aviones de instrucción avanzada T-6C Texan II y un simulador de vuelo por un monto de $160 millones. El Beechcraft T-6C Texan II es un avión turbohélice de fabricación estadounidense. El T-6 es un avión multipropósito y que incorpora puntos fijos duros bajo las alas para el porte de armamento, un HUD, panel de control de cristal integrado y una avanzada suite electrónica Starline CMC 4000, que incluye la computadora digital de misión FV400
pantallas policromas LCD, un sistema de navegación 4D que incluye navegación vertical y un sistema de gestión de armamento que aumenta en gran medida las capacidades de formación avanzada que puede brindar el avión. Las características generales del Texan II son velocidad máxima 540 km por hora y alcance máximo de 1660 km. En noviembre de 2021, la Fuerza Aérea Argentina compró pods de ametralladoras calibre 12,7 mm modelo HMP400 producidos por FN Herstal, destinados para sus aviones Beechcraft T-6C Texan II, y sería el único armamento que llevan estos aviones argentinos. 4. Aviones de instrucción y ataque ligero, Embraer EMB 312 Tucano. En agosto del 2022, la Fuerza Aérea Argentina presentó su primer avión Tucano totalmente modernizado. En total, la Fuerza Aérea Argentina planea modernizar 12 de estos aviones. Esta modernización incluye tecnología de última generación, pantallas táctiles con visión sintética, sistema de comunicaciones y navegación, etc. Los sistemas instalados permiten al piloto e instructor poder efectuar vuelos con visores nocturnos, por lo cual todo el sistema de iluminación interior y exterior fue adaptado para la utilización de anteojos de visión nocturna. También se han instalado sistemas para mejorar el lanzamiento y disparo de armamento. El MB-312 Tucano es un avión diseñado para combate, ataque a tierra, contrainsurgencia y entrenamiento avanzado. 3. Aviones de patrulla marítima P-3CN Orión. El martes 17 de octubre del 2023, el gobierno argentino compró a Noruega un lote de 4 aviones de patrulla marítima P-3CN Orión por un monto cercano a los $60 millones. La compra se da luego que el pasado 11 de octubre el gobierno de Estados Unidos autorizó la transferencia de los aviones junto a 24 cazas F-16 Viking Falcon de Dinamarca. El primer avión llegará a la Argentina a finales de 2023 y los restantes 3 aviones en el 2024. La Armada Argentina cuenta con un P-3B Orión, el cual está siendo modernizado en las instalaciones de FADEA desde hace años. Los aviones serán empleados para defender la soberanía, los recursos naturales del mar argentino y el patrullaje en la zona económica exclusiva ZEE, aunque la función principal de los Orión será las misiones de búsqueda y salvaguarda de la vida humana en el mar, SAR, por sus siglas en inglés. Se desconoce si los aviones han sido adquiridos con algún sistema de armas. Características del P-3 Orión. El P-3 Orión alcanza una velocidad de crucero de 610 km por hora, tiene un alcance en combate de 2.491 km, cuenta con 8 pilones subalares y una bodega interna con una capacidad de 9.100 kg para cargar una combinación de misiles antibuque, torpedos, carga de profundidad, bombas y sonoboyas activas y pasivas. 2. Avión de instrucción avanzada Pampa 3 Bloque 2. El Pampa 3 Bloque 2 es una versión actualizada del Pampa 3, cuenta con tecnología de última generación que mejora significativamente las capacidades de análisis de vuelo a través de la incorporación de software de entrenamiento virtual y un sistema de comunicación que favorece su performance y la formación de los pilotos. Esta actualización comenzó con el plan de remotorización que derivó de la modernización general, digitalización de aviónica y adecuación de la cabina a un avión de combate moderno, incorporando un sistema integrado de navegación y tiro, la instalación de un moderno HUD y el sistema de casco integrado y data link. A su vez, esta versión incluye la sustitución de componentes estratégicos para favorecer su producción, mantenimiento y operación, mediante la incorporación de sistemas nacionales e importados. El Pampa 3 está armado con un cañón DEFA de 30 mm bajo el morro, cuenta con puntos duros en donde llevar el armamento con una capacidad de 1.300 kg de carga bélica, en los que puede llevar bombas de propósito general MK81 y MK82 de 250 kg y cohetes no guiados de 70 mm. Alcanza una velocidad máxima de 880 km por hora. Tiene un alcance de 2.357 km y un techo de vuelo de 12.900 metros.
El avión es fabricado en la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín Fadea. A opinión personal, un misil aire-aire no le vendría nada mal al Pampa 3 Block 2. 1, Caza multirol A4AR Fighting Hawk. El Lockheed Martin A4AR Fighting Hawk es una aeronave actualizada y modernizada al estándar de cazabombardero del viejo avión de ataque McDonnell Douglas A4M Skyhawk, desarrollado para la Fuerza Aérea Argentina. Se trata de la versión más avanzada del A4 Skyhawk, una modernización hecha por Lockheed Martin a partir del A4M procedente del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Los A4AR tienen incorporado el radar Westinghouse AN/APG-66V2, un radar multimodo de impulsos Doppler con un alcance de unos 100 km según el modo. En el modo aire-aire es capaz de detectar blancos en movimiento e inclusive si vuelan muy por debajo de su cota. El seguimiento del blanco y el enganche del mismo es totalmente automático. Sus características generales son velocidad máxima de 1080 km/h. Como armamento lleva 2 cañones de 20 mm y 2 misiles aire-aire Sidewinder IM-9M y tienen una capacidad de carga de armas de 4.500 kg. Y es actualmente el avión más poderoso de la Fuerza Aérea Argentina.